Hoy los del fútbol están, asustados de que van a perder audiencia con nosotros. Bueno, ahora en serio. Muchísimas gracias por venir. Esta tarde tenemos otra de las actividades paralelas del festival. Una que especialmente me emociona y me gusta, porque tenemos con nosotros a Diana Rojo, a Jorge Coira, a Pepe Coira, que son unos guionistas excepcionales, además son creadores de series, son directores también, son todoterrenos y, entre otras, pues ellos han dirigido y han sido los creadores de series como Rapa y Hierro, y Diana, aparte de ser guionista de temporadas del Ministerio del Tiempo, pues ha creado una serie fantástica que se llama La Suerte, que no me voy a resistir a preguntarle cuándo, si hay temporada 2. Ya lo he hecho 2 veces. Bueno, nos modera la mesa Carlos J. Navas, que un año más nos acompaña. Muchísimas gracias, Carlos, por estar aquí con nosotros. Y espero que lo disfrutéis. Yo os invito a que vengáis a todas las actividades del festival. Hemos preparado una programación estupenda, que además no solo se habla de directores, actores, que bueno, que es la cara más visible, sino que intentamos dar voz y aprender de una industria tan compleja y tan amplia como la cinematográfica. Y hablamos con guionistas, también vendrán los creadores de cortos de animación para que nos expliquen cuál es el proceso de creación de un corto de animación. También como gente que participa en el festival y que presenta sus documentales, también cómo se hacen esos documentales, cuál es su mirada, cuál es su... básicamente lo que queremos es darle voz a toda esa industria del cine que es tan grande, que es tan amplia y tan compleja. Bueno, yo no estoy más. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y por el esfuerzo que habéis hecho por venir. Gracias, Pedro. Muy bien, pues yo me sumo a los agradecimientos a todas y a todos los que habéis venido aquí, a el FICI, evidentemente, en la persona de su director Alejandro, a Fundación Mediterráneo y a su directora Carmen. Y no voy a hablar mucho más ni de Diana, ni de Pepe, ni de Jorge, porque tenéis todo su currículum en la página 30 de este maravilloso folleto, que si no lo habéis recogido podéis recoger ahí, y porque Alejandro ya habló un poquito, y porque así no robo más tiempo para realmente lo que quiero, que es oírles a ellos hablar de la idea de esta mesa redonda, que es contar cuál es el proceso de producción de una serie en España. Desde que surge esa idea inicial o ese chispato inicial o esa llamada de teléfono que a veces a algún guionista le hacen de oye, tengo este proyecto y lo quiero llevar adelante, hasta que finalmente vemos las marquesinas, vemos la proyección y nos preguntamos, como decía Alejandro, si habrá segunda temporada o no. Lo que quiero repasar con ellos sobre todo es todo ese proceso que para la gente de la industria es algo muy sabido, pero que yo creo que desde fuera lo vemos como una cosa de qué ocurre aquí, cuándo lleva el casting, cuándo llega el director, qué ocurre intermediamente, intentar hablar un poquito de todo eso. Para eso... antes de hablar de eso, evidentemente lo que quiero preguntaros es cómo metisteis en este follón del mundo audiovisual. Yo creo que con eso podemos romper un poquito de hielo inicialmente. Empezando por Diana Rojo, a la que tengo aquí a la izquierda, seguimos después con Pepe Coira y con Jorge Coira, que los tengo allí al fondo. ¿Cómo decidiste meteros en lo audiovisual o hacer de esto vuestra profesión, Diana? Pues a ver, como lo cuento para intentar no enrollarme mucho, porque estas cosas siempre tienen mucha historia detrás, pero bueno, yo de hecho antes de empezar a trabajar como guionista, fui editora de vídeo, o sea, yo nunca he hecho un máster de guión, yo estudié periodismo y comunicación audiovisual y estudié FP, un ciclo de realización de audiovisuales. Entonces yo empecé a trabajar sobre todo como editora, pero siempre he tenido la cosa de escribir, o sea, creo que incluso cuando editaba y trabajaba con realizadores, con directores o con redactores me decían, yo creo que quieres ser guionista realmente, porque a mí el contenido y lo que es más que hay muchos tipos de editores, ¿no? Hay gente que también le gusta mucho más una cosa de hacer efectos, etcétera. O sea, hay un perfil como muy técnico también, luego hay gente, montadores que realmente lo que les gusta es contar una historia también en montaje, y yo siempre he sido más ese perfil de editar y tenía siempre el ansia de trabajar como guionista, me apetecía, no pensaba que fuera un trabajo que yo pudiera hacer porque lo veía algo como muy, muy lejano y que no lo tenía tan a mano y estudié algún taller de guión, eso sí, me encantaba. Y entré a trabajar como guionista de la manera más marciana del mundo, porque sí que había trabajado de guionista en un documental, eso sí que estuve trabajando, pero vine como desde la edición, al fin y al cabo, y
empecé a trabajar en el Ministerio del Tiempo en ficción por unos vídeos que hice en internet, en YouTube, que de repente le llamaron como mucho la atención a Javier Olivares, que es el creador del Ministerio del Tiempo. Que claro, yo con mis cositas ahí de los vídeos y no sé qué, bueno, pues cogí un anuncio de la lotería, que es todos los años el anuncio de la lotería, por lo menos antes era como súper famoso, era como a ver cuál es el anuncio de la lotería, que era un anuncio además muy bonito y emotivo, y yo que debía estar pues como de medio mal humor en la vida, porque además estaba trabajando como teleoperadora, porque bueno, fue una época de crisis, no tenía ni curro de editora, puse el vídeo al revés y conté la historia con subtítulos, que daba una historia completamente amarga, terrible, pero que era muy graciosa. Y entonces era como el vídeo de la lotería al revés, que era la historia de una venganza, y de pronto pues ese vídeo se viralizó muchísimo en YouTube, porque no había ni todavía tantas redes sociales ni nada, y a partir de ahí me empezaron a seguir un montón de guionistas y tal, y luego a partir de ahí yo seguí con mis cosas, trabajando en una teletienda también, porque yo he hecho de todo, y ya no, por eso digo que no me quería enrollar, pero es que van saliendo cosas, y al final pues me hice también un vídeo sobre el Ministerio del Tiempo, que yo era muy fan de la serie, ahí un poco pues de a ver si se hacía una segunda temporada, igual subtitulé un vídeo de Hitler, y eso le hizo mucha gracia a Olivares y me llamó y me dijo, oye, quiero meter como sangre fresca en esta serie, y yo dije... que le mandé un mail de vuelta y les dije, estáis locos, yo no he escrito nunca una serie. Me dijo, bueno, si no lo haces bien te despedimos. Y dije, vale, pues ya está. Y hasta hoy, así luego ya fui enganchando. Y esa es un poco la cosa. Luego hablamos de todo lo demás, porque yo creo además los distintos proyectos audiovisuales, tanto en series diarias como luego Luimelia, como La Suerte, son procesos distintos del punto de inicio en el que entras, y yo creo que vamos a hablar de todo eso. Pepe, ¿cómo fue tu relación con el audiovisual? ¿Cómo entras? A ver, bueno, yo empecé en esto porque no se me ocurría nada mejor que hacer, ¿no? Yo recuerdo de niño, cuando hablas de que quieres ser de mayor, yo no entendía que alguien quisiera ser otra cosa que lo de hacer películas, que era como lo más bonito, ¿no? El pequeño problema era que yo vivía en un pueblo de Galicia donde no existía cero industria, no había nadie que trabajase, que ganase la vida haciendo pelis o haciendo series o lo que fuera. Entonces mi carrera es un poco extraña porque yo lo primero fue hacer crítica de cine, de manera que podía entrar gratis al cine, esta era la jugada. Y luego fue cuando arrancó todo a mediados de los 80 con la autonomía, la televisión pública y en el Departamento de Cultura, que necesitaban a alguien y me pillaron a mí. Entonces yo empecé siendo jefe de la política audiovisual, ¿no? Y eso duró 10 años, yo creo, luego afortunadamente lo dejé. Y en mi primer trabajo que empecé a vincularse más con esto fue el de editor de guión en una serie mítica en Galicia, que es la de Mareas Vivas. Era una serie que hacía 50%. Los niños en el carnaval se disfrazaban de personajes de esta serie, para que os hagáis una idea. Y la serie estaba en una crisis bastante gorda. El primer, digamos, showrunner de la serie se había ido, aquello había terminado mal. Había entrado como un nuevo director y permanecía el equipo de guión anterior. Y yo era el casco azul. O sea, yo entendí que a mí me habían contratado porque no se hablaban entre los dos. Y eso fue un gran aprendizaje sobre la manera de hacer series y tal. A partir de ahí yo me quedé de productor ejecutivo y hace, pues no sé, 10 años o así me di cuenta de que y a mí me tocaba muchas veces revisar guiones que no acababan de gustarme y tal, y reescribía y dije, pues lo divertido es escribir, y acabé de guionista, es decir, digamos que he ido bajando los escalones hasta llegar aquí y muy bien. No me voy a quejar nadita. Jorge, ¿cómo ha sido tu acercamiento al mundo audiovisual? Pues, a ver, el mío tuvo relación con el de Pepe, porque claro, yo de niño, somos 7 hermanos nosotros, y ninguno de los demás se dedica a esto, pero claro, pero a Pepe le gustaba el cine, iba al cine, me regalaba libros. Cuando leí bastante jovenzuelo el cine según Hitchcock, el libro de Truffaut, y entonces ya en el colegio empecé a dar la brasa con que quería ser director de cine.
Y en el instituto, y cuando Pepe, con sus sueldos de sus cosas, se compró una cámara de VHS, yo se la pillé y empecé a rodar. Y empecé a rodar cortos sin tener ni idea. Yo recuerdo alguna cosa divertida, tipo cuando rodé mal una conversación y pasó Pepe, la estaba montando y dice, no mola, y me decía, te estás saltando el eje. Y yo, hostia, ¿qué es eso del eje? No tengo ni idea. Y aprendí así lo que era el eje, equivocándome. Y nada, sí creo que tuve mucha suerte de que efectivamente luego las cosas cambiaron, empezó la televisión pública, entonces a mí cuando empezó a hacerse series, y con esta serie de Mareas Vivas, por ejemplo, a mí me pilló un momento de que yo estaba empezando a hacer cortos que empezaban a funcionar algo así en festivales internacionales y demás, y entonces como que me enganché en ese momento de que empezaban las series en Galicia. De ahí, entonces, y me llamaron para dirigir, antes de que estuviese él, para dirigir Mareas Vivas, que fui un ratito y me fui, porque efectivamente andaba todo el mundo a leches y dices, ¡buah, qué coñazo de sitio! Y entonces me largué. Y luego empecé a hacer series en Madrid, me empezaron a llamar, pues yo que sé, para el comisario y cosas así, y años más tarde pues empezamos ya a levantar como series propias, y eso, y cuando él empezó a ser guionista empezamos ya a trabajar más juntos, porque durante mucho tiempo estábamos totalmente ajenos, incluso esa parte en la que él estaba en la política audiovisual era un poco coñazo, porque claro, era lo de, pues por ejemplo, cada vez que si salían algunas ayudas era avisarlo para que él no estuviese en los comités o ese tipo de rollos, y era un poco incómodo, pero luego ya cuando lo dejó decía mucho mejor, mucho más cómodo todo y nada, ya está aquí. Pues con este prefacio hecho, como os decía, mi idea es, vamos a contar todo el proceso desde el principio. La serie sale del guión, sale de una llamada de un productor que tiene una idea, sale de un pitch, es decir, de contarle. ¿Cómo ha sido vuestra experiencia, empezando por ti, Diana, de vender una serie, una cadena, una plataforma? Pues a ver, mi experiencia tiene más que ver con trabajar de encargo, casi siempre, o sea, casi todos los proyectos que he hecho que se han acabado produciendo o en los que he participado como guionista, han sido series de encargo, prácticamente. Creo que se trabaja mucho de encargo. Encargo no quiere decir que la serie no sea una serie que has parido tú básicamente desde el inicio y donde tú tienes algo también que contar, porque creo que no se puede escribir de otra manera. O sea, yo no soy incapaz de escribir algo si no encuentro algo con lo que yo de pronto ahí conecte y además de cosas muy diferentes, ¿eh? O sea, que nunca sabes que vas a conectar, ¿no? Seguro que os pasa lo mismo con algo hasta que te pones y dices, jo, pues aquí sí que hay algo que me apela o lo que sea, ¿no? Pero puede venir de diferentes sitios, puede venir de lo que decimos, ¿no? Que te pueda llamar un productor, que te puedan llamar directamente a veces de una plataforma, y sí que creo que siempre es muy importante mover tus proyectos igualmente, porque muchas veces los proyectos, alguno puede salir, o sea, yo he desarrollado proyectos míos o con compañeros hasta el final casi y se han caído por alguna razón, tipo presupuestos, que al principio la plataforma tenía X presupuesto y luego ya no, o ha entrado otra serie parecida y la serie se cae. Esto es así y pasa a menudo. Pero lo importante es que siempre que estás moviendo cosas también te están leyendo, estás trabajando, o sea, que muchas veces también me han salido proyectos de encargo porque a lo mejor no ha salido algo que yo he llevado, pero sí les ha gustado lo que había escrito y había otra serie en la que han pensado que yo podría encajar ahí y me han llamado. O sea, yo creo que puedes trabajar de diferentes maneras, ¿no? Empezar un proyecto, digo. En el caso vuestro, Pepe, Jorge, ¿cómo fue? ¿Ha habido mucha diferencia desde el Hierro a ahora Ardora, que es la que estáis acabando de postproducción para emitir el año que viene en Movistar Plus? ¿Cómo es el proceso de llevar las series ahí adelante? Sí, hubo mucha diferencia. Sí, no, hubo mucha diferencia. Nosotros, por ejemplo, en el caso de Hierro fue un proceso extenuante, o sea, fue una locura. Fueron varios años de estar peleando, de la serie estar aparentemente muerta, de repente revivir, subir hasta lo más alto, de todo el mundo convencido de que íbamos a rodar ya y que iba a ser un súper proyectazo, y volver a morir, y finalmente, o sea, como que a la tercera conseguimos levantarla. En ese caso, básicamente, era el productor Fosco, Alfonso Blanco, productor de Portocabo, era el que iba a venderlo a las teles. Y eso, estuvimos primero con alguna tele generalista y acabamos en Movistar, y ahí se nos abrió la luz y salió el proyecto. Como funcionó bien Hierro, cambió completamente para las siguientes, o sea, el proceso para la renovación pues no hubo ni que discutirlo, simplemente a las pocas semanas de estrenar ya nos dijeron que querían renovar
y entonces a partir de ahí fue relativamente cómodo hasta ahora, digamos, porque, bueno, pues como estaban funcionando las series, pues fuimos enganchando con ellos, establecimos una relación como muy de confianza con todo el equipo de Domingo Corral, y entonces hubo una gran diferencia del arranque de Hierro hasta Ardora. Pepe, yo siempre tengo curiosidad por cuánto trabajo lleva uno hecho cuando va a vender una cadena. ¿Lleva solamente un dossier en el que cuenta la historia? ¿Tiene desarrollado el guión del primer episodio? ¿Tiene lo que en la industria se conoce como una Biblia, que es el desarrollo de toda la temporada, si yo no entiendo mal? ¿Con cuánto se presenta uno a vender alguna plataforma o una cadena? Vale, yo creo que esa es, no sé si la más, pero de las preguntas más difíciles, o sea, de los temas más endiablados que a mí se me ocurren cuando hablamos del desarrollo de proyectos, que es cuánto llevas, ¿no? Si lo llevas muy currado o lo llevas poco currado. Jorge mencionaba eso de cuando fue el éxito de Hierro, que realmente fue el día y la noche, ¿no? Porque, digamos, yo sí tengo experiencia, es la de ir a teles a vender y venirte con noes, ¿no? Y un no era el de, este proyecto es que está ya tan claro que no deja espacio para que nosotros podamos intervenir, con lo cual no nos interesa. O sea, has currado demasiado. O era, este proyecto está demasiado verde, aún no permite ver, o sea, has currado demasiado poco, ¿no? Con lo cual yo nunca sé qué... Bueno, fui perfeccionando un consejo que no sé si es bueno o no, que era, si te conocen, y algo que Jorge mencionó, una palabra que yo creo que es clave en esto, que es lo de la confianza, porque, si alguien te da su confianza, estás en un sitio, y si alguien no te da su confianza, estás en otro. Si confían en ti, si tienes un prestigio, ¿no? Algo así, lleva poco. Lleva poco porque ese espacio se va a rellenar. Si no te conocen, si no confían en ti, yo llevaría más y llevaría todo lo posible que puedan ser argumentos que hagan que ocurra esa cosa mágica de que pasen a confiar en ti. Pero dicho esto, no lo tengo ni medio claro, ¿eh? O sea, yo desde luego creo muchísimo más en estar en el sitio correcto en el momento correcto que en ninguna otra cosa. Creo mucho más en encontrarte con esa gente con la que pueda haber afinidad. Creo mucho más en esas cosas que no son controlables que en las controlables. Sobre esa. Entonces, creo que hay eso, ¿eh? Y lo de que hay un millón de razones para que te digan que no y muy poquitas razones para que te digan que sí. Y entre las razones para decirte que no, eso es que hayas hecho demasiado curro o que hayas hecho demasiado poco. No sé si esto... En esa línea, yo creo que otra cosa que, sobre todo para la audiencia que tenemos aquí, viniendo de provincias, igual que os pasaba a vosotros en Galicia, Diana, tú que además estás en Alma, que estás en Dama, en dos organizaciones que tradicionalmente siempre han apoyado mucho. Yo quiero preguntar alguien que llegue de nuevo, ¿es mejor que se acerque a una productora, intenta hablar directamente con la cadena, se apunta a algún sarao o algún mercado, como puede ser Iberseries, o conecta para hablar con esta gente? ¿Cómo crees tú que se puede mover este tipo de cosa a alguien novel que intenta acercarse al mundo del guión? Pues a ver, igual, es que es verdad que es una cosa, complicada, porque creo que hay muchas maneras también diferentes de entrar. Creo que, siendo realista, ir a puerta fría a una productora donde no te conocen, no saben, pues básicamente quién eres, no es algo que funcione. Esa yo creo que es la realidad. O enviar un mail a un proyecto a un mail que te han dado tampoco. Creo que para alguien que está empezando, es más interesante, como ahora mismo, por ejemplo, que hay bastantes, pues, laboratorios de escritura, residencias, digamos, lugares donde se puede trabajar un guión también, ¿no? No solamente ya tener un resultado y hacer un pitch, sino también trabajar un guión. Creo que pueden ser lugares un poco más realistas para alguien que está empezando, pero no solo por hacer un guión y al final venderlo, porque eso puede ser que tampoco suceda, sino por la gente a lo mejor con la que vas a conocer, con la que vas a hacer red, incluso porque es un poco como la gente que a lo mejor sí que puede estudiar un máster o lo que sea, ¿no? Que al final pues hay compañeros, compañeras con los que vas a establecer un vínculo, pero porque trabajas a gusto también. Y a lo mejor esas personas pues un día están trabajando y te llaman, o tú lo mismo, pero no son vínculos como forzados, ¿no? Es gente con la que estás haciendo tus cosas. Yo creo que eso, una manera es intentar acudir a este tipo de convocatorias donde específicamente se trabajan guiones, no tampoco
pensar que quieres que te tutorice si te toca alguien que tiene 3 Goyas, porque a lo mejor esa persona no va a ser la mejor tutora ni tutor para ti. A lo mejor es mejor que te va a tutorizar alguien que tenga mucho oficio y que no sea un guionista o una guionista tan conocida o tan de moda en ese momento. Y esa persona a lo mejor está trabajando, y me ha pasado con tutorizadas que he tenido, que digo, ojo, si un día pudiera hacer equipo en un proyecto, pues me gustaría meter a esta persona, a intentar que trabajara, porque ya la conozco trabajando. Es muy difícil que tú pienses en alguien si no le conoces trabajando, una cuestión como de actitud, de cabeza, de todo, ¿no? Entonces creo que esa es una cosa. Y luego yo siempre invito también a esto de buscar un poco el camino genuino de cada uno haciendo algunas cosas, que pues habrá gente que a lo mejor escribe, yo qué sé, teatro y quiere, o sea, pensar, bueno, pues algo que te divierta, que realmente te motive, donde puedas hacer algo que sea muy tuyo. Incluso si no diriges, pero escribes, pues a lo mejor, digo, pues estar un poco al loro de festivales, de qué cortometrajes se están haciendo, porque hay muchos directores, directoras de cortos que acabarán haciendo largos. Y que dirigen pero no escriben, o no escriben bien, o que escriben con la excusa de dirigir, y a lo mejor pues hay gente con la que puedes establecer un vínculo un poco más real también. Es gente de tu generación, no gente que está... Pensar que tú quieres que tu guión lo dirija Carla Simón ahora mismo, o escribir un día con Edu sola, pues a lo mejor no es muy viable, pero creo que con gente, sobre todo eso, como, y divertirte mientras lo haces, no estar pensando todo el rato en si te va a salir un trabajo, ¿no? Porque creo que entonces es difícil que incluso que aprendas, ¿no? Y porque es un proceso un poco arduo muchas veces, y hay que intentar también disfrutarlo independientemente de lo que vaya a salir de ahí. Jorge, ¿cómo veis vosotros esa perspectiva? Además, me interesa mucho cuando hablo con gente de provincias, aquí en los dos extremos de la península, que hay que pasar por Madrid sí o sí, o eso se puede hacer desde fuera también. Pues yo diría, por suerte eso cambió. Yo tengo la sensación de que yo viví un poco esa transición, porque de hecho yo siempre viví en Galicia y sigo viviendo en Galicia, al final nunca tuve que irme a Madrid. Hubo una época, cuando estaba empezando, que en algún momento lo pensé, porque de hecho, un momento, ya hace un huevo de años, pero que de repente pensaba, espera, yo estoy soñando con ganarme la vida como director de cine y literalmente no hay ni una sola persona en Galicia que lo haga. O sea, los directores de cine de Galicia vivían o tenían otros trabajos, ser productor, ser farmacéutico, o tenían otros ingresos, o vivían en Madrid. Entonces decías, a lo mejor soy un poco ingenuo pensando que lo voy a conseguir. Y si lo conseguí es porque cambió el entorno. Entonces, ahora mismo, eso ya hace mucho tiempo, eso yo, por ejemplo, cuando hacía series en Madrid, me llamaban, iba, hacía unos episodios y me volvía. Y con lo que ganaba haciendo 2 episodios del Comisario me daba para vivir todo el año, que con alegría. Y realmente nunca tuve que mudarme. Entonces creo que ahora es posible, sin duda, si vives en Madrid vas a tener muchos más esa facilidad, por ejemplo, de establecer una red que pueda tener relevancia profesional, es mucho más fácil en Madrid, obviamente, pero bueno, pero no es esencial. Y luego, eso, yo creo que también hay algo como de, esto que decía, esa idea de el camino de cada uno, ¿sabes? Que no hay un camino preestablecido al que tú te puedas enganchar, sino que cada uno va encontrando lo suyo. Con lo cual, a mí, honestamente, pues como somos de una familia grande, me gusta mucho ver a mis hermanos y a mi madre y tener a mis amigos de Santiago y tal, entonces prefiero vivir allí, honestamente, y vivo como Dios. Entonces no me apetece nada ir a vivir ni a Madrid, ni a Berlín, ni a ningún otro lado. Y sí, ahora es posible. Yo creo que antes era prácticamente imposible o directamente imposible, pero ahora sí que es viable. Sí. Pepe, ¿tú coincides también con esto? Sí, completamente. Hubo una descentralización. Yo recuerdo, por ejemplo, de esos años que yo curraba en la Xunta, recuerdo que era mucho más agradable ir a Bruselas que ir a Madrid. Te trataban mejor en Bruselas que en Madrid. Eso yo lo recuerdo de siempre. Y yo diría que con más o menor éxito, con mayor o menor éxito, se disimulaba la extrañeza de qué pintan unos gallegos veniendo a vendernos una serie cuando las series se hacen aquí. Esto era una manera de pensar que estaba, digamos, y no solamente
se hacen aquí, se hacen de esta manera. Vivimos en un país en el que hace no muchos años había 2 clases de series, las profesionales y las familiares, las comedias y las dramedias. No había nada más, no existía nada más que eso, ¿no? Yo creo que hubo unos cuantos hitos que diversificaron mucho, incluyendo el de dónde seas o no. Pero sí que había una cosa de, espera, bueno, Barcelona es otro tema, pero las cosas se hacen en Madrid. Era una manera de pensar que en este momento, yo no sé, espero que dure, por la cuenta que nos tiene, pero era algo que estaba ahí y yo lo recuerdo incluso en boca de gallegos que se habían instalado en Madrid y que creían que, por supuesto, las cosas se hacían en Madrid. Era una manera de pensar, bueno, se llama centralismo, esto es una palabra acuñada hace mucho tiempo, un concepto que está claro, pero que afortunadamente está en este momento muy, muy, muy mitigado, ¿no? Ha habido un momento antes, Diana, que he comentado que los proyectos se caen y yo creo que es otra cosa que también quiero incidir de una cosa es que alguien tenga un interés y hasta donde yo tengo conocimiento lo que te hace es un contrato para que desarrolle los guiones inicialmente y ahí entramos en 2 mundos que es las versiones de guión. Diana, cuéntame cómo se hacen las versiones y luego la cantidad de veces en el que un proyecto en el que ya os han pagado por empezar a escribir se queda en un cajón, ¿no? Cuéntame cómo es ese proceso hasta que hay esa mítica luz verde de ya se puede empezar a rodar. Claro, eso hoy estábamos hablando justo en la comida de las versiones. Claro, es que las series muchas veces hay gente que piensa, bueno, ya a lo mejor hay una serie que interesa, pum, se paga y se hace, pero realmente los procesos no son así. Es todo como mucho más lento. O sea, normalmente hay una fase que se llama la fase de desarrollo, que es esta fase en la que se está escribiendo la Biblia de una serie, lo que decías antes, pues si lo que se ha presentado no es algo ya, incluso aunque se haya presentado algo muy desarrollado, los proyectos cambian un montón por el camino y se hace la Biblia, ¿no? Que es pues como un gran dossier de la serie donde están pues desde los personajes, bueno, puede tener incluir muchas cosas y sobre todo incluye un mapa de tramas que es, pues si es una temporada, o sea, es explicar, ¿no?, lo que pasa en cada capítulo de temporada, o sea, digamos todo el argumento que va a tener la serie y además el capítulo piloto, que es el primer capítulo ya guionizado como con sus varias versiones también. Entonces, todo este proceso que se llama desarrollo es lo que o te encargan o lo que te pagan, digamos, por hacer, y esto de pagar es importante, que siempre lo decimos, porque de todos los desarrollos que se hacen sale un porcentaje muy pequeño. O sea, las televisiones, las plataformas están desarrollando, o sea, se desarrollan muchos proyectos, pero realmente salen muy poquitos. Por eso el guionista siempre es como, hay que defender, pues tener un contrato, tener una remuneración pactada en diferentes fases del proyecto, con un número de versiones acordadas, etcétera, porque si no, corres el riesgo de que termine esta fase de desarrollo y la serie no salga y hayas estado trabajando durante un montón de tiempo y no hayas cobrado nada. La mayoría de los guionistas vivimos porque estamos trabajando mucho y muchas de las cosas que trabajamos no se llegan a hacer. Se hacen algunas y otras no. Entonces, eso es como la fase. Y luego, el tema ya de versiones también. Bueno, no sé si queréis vosotros también comentar para no acaparar. Sí. Hablemos de versiones y de las notas. Yo creo que luego me hablé de las notas también de las películas. Son 2 temas completamente vinculados, las notas y las versiones. Sí, no sé. A ver, hay una cosa que el proceso de desarrollo es una cosa que tiene mucha lógica porque pues como que desde una idea, cómo se convierte en un proyecto y cómo pasa a ser producción, tiene algo muy natural, pero ese proceso a veces se desenfoca, ¿no? Y puede ocurrir lo de que de una versión a otra un guión no mejore, sino que empeore, ¿no? O que la versión 1 vaya en una dirección, la versión 2 vaya en otra dirección y la tercera vaya en la dirección de la primera, ¿no? No es nada difícil que un proceso de desarrollo pierda el norte.
Bueno, no sé, yo eso lo he visto y no sé muy bien cómo se consigue que no sea así. Pero creo que quizá una cosa es que estuviera clara la toma de decisiones, y la toma de decisiones no es tan fácil. Muchas veces aquí están interviniendo quienes están en la parte creativa, la productora, la cadena o la plataforma, ¿no? Por lo menos hay esos tres mundos que a veces puede ser una persona o pueden ser varias de cada uno de ellos. Y no es raro, yo seguro que todos hemos pasado alguna vez por esa cosa de estar en una reunión, en una mesa, en que estamos como las tres partes y alguien dice blanco y a continuación alguien dice negro. Y es muy maleducado decir que es contradictorio, que no se puede ser al mismo tiempo. Y salimos todos como muy contentos diciendo, perfecto, esto ya está muy orientado. Y tú, ¿blanco o negro? ¿No? Y esto es algo muy frecuente, ¿no? O sea, viva el desarrollo, pero a veces lo carga el diablo, ¿eh? Sí, total. Sí. Luego, también con eso cuando decías hasta que dan la luz verde, que en muchos casos tampoco significa realmente el final del camino, porque incluso ocurre lo de que normalmente con la luz verde sí que lo que básicamente es un contrato de producción, o sea, ya no de desarrollo, sino de producción de la serie, pero en ese contrato de producción suele haber alguna cláusula que pueda tirar el freno de mano. Yo, por suerte, lo viví muy pocas veces, que tiras en el freno. Pero lo has vivido. Pero ya lo vi. Sí. Después de haber desarrollado, de tener luz verde, estar localizando, estar cerca de rodar y de repente se para. Eso puede ser la desesperación. Pero bueno, es parte del asunto y parte de ese tema de que efectivamente se desarrollan muchas más series de las que se hacen. Bueno, y películas, sí, es lo normal. Voy a seguir contigo, Jorge, porque aquí yo creo que más o menos en este momento, y ahora me desmentís si no es así, es cuando empieza a abrirse del mundo del guión al resto de profesiones o al resto de gente que hay. Evidentemente del casting ya lo hablamos un poquito, pero sobre todo de la dirección. Y desde tu punto de óptica de dirección, la diferencia que hay entre un director de series, que normalmente viene alguien desde fuera, a un director de películas en el que prácticamente puede cambiar el guión de arriba para abajo. ¿En qué momento se suele incorporar el director y hasta qué punto tiene mano una vez que ya se han peleado entre todos, como nos decía antes Pepe Jorge? Claro, yo creo que ahí hay tantas posibilidades como te puedas imaginar. Yo tengo la sensación, por lo menos desde mi punto de vista, de que la diferencia no es tanto de director de series o de películas, que esa es la que se suele hacer, pero yo no lo vivo así, honestamente. Para mí donde hay una diferencia muy grande es de si eres director de la serie o si eres director de episodios. Yo, por ejemplo, cuando hacía, pues eso, El Comisario o Pelotas, yo iba a hacer una parte e iba como a adaptarme a algo ya preexistente y a un estilo y tal. Yo cuando hicimos Hierro, por ejemplo, para mí fue el proceso básicamente igual que con cualquier peli, estar muy desde el principio del proyecto y muy metido en toda la generación del proyecto. De hecho, en algún caso, por estar liado con alguna otra movida, entré tarde y para mí es muy incómodo, porque si entro tarde y no estoy desde el principio, entonces podemos empezar ya a encontrarnos más con zonas delicadas de, joder, esto yo no lo veo así y tal, y empieza a ser más rayo. Para mí es muchísimo más cómodo estar desde el principio para que sea lo de, joder, si la vemos parecida la historia, la hacemos juntos, si no, pues no. En ese momento, para mí esa es la gran diferencia. De dirección, Pepe, hemos hablado de todos los problemas o de todas las peleas que pueden con el productor y con el resto, y ahora empiezan a entrar actores y actrices, empiezan a entrar directores. ¿Cómo lleva un guionista y hasta qué punto tiene capacidad de decisión, más allá de que sea productor ejecutivo esa persona que ha parido ese guión y que ha llevado a ese desarrollo? Yo creo que es lo que comentaba Jorge, hay muchos casos. Tú puedes ser un guionista que entra a formar parte de un equipo sobre un proyecto ya desarrollado y tu trabajo consistirá en hacer los diálogos de no sé qué capítulo, no sé qué, no sé cuánto, y tu curro terminó el día que entregaste la versión aprobada o la última versión que te pagan. Y otra cosa es pues que se te haya ocurrido una idea, que la hayas movido, hayas hablado, hayas ido incorporando tal, y termines, y tu trabajo termine cuando terminó el montaje, porque estuvimos viendo, ¿sabes? Incluso, y esa cosa que a mí me parece súper chula cuando estás en discusiones de guión, que dices, espera, no estamos discutiendo guión, estamos discutiendo montaje. ¿Por qué no dejamos este debate para después y que puedas hacer eso? Estás en un sitio diferente.
Entonces varía mucho de unos casos a otros, pero es exactamente lo mismo que lo que decía Jorge. Yo creo que bajo la misma palabra guionista, o bajo la misma palabra director, o bajo la misma palabra productor ejecutivo, y a lo mejor en esto y mucho más todavía, hay tareas muy diferentes, o hay conjuntos de tareas muy diferentes. Nos iría bien, a lo mejor, esto puede ser un rollo, pero buscar palabras un poco más concretas, porque decimos guionista y no sabemos bien qué estamos diciendo. ¿Sabes? Es como cuando ves los títulos de crédito de una historia que dices, no entiendes nada de qué es lo que... Y es muy difícil saberlo, porque tienes que haber estado en cocinas para ver cómo fue, pero eso varía mucho. Yo hice hace poco una película y trabajé como guionista, y era la primera vez que yo trabajaba como guionista. Quiero decir, de que entregué guión y terminé. Y yo, guionista era esto. ¿Sabes? Y era para mí rarísimo. Porque claro, pero también tiene que ver con de dónde venías y no sé qué, ¿no? Pero te pasaron el montaje para que opinases. Sí, pero para que opinase, pero solo para que opinase. Lo que no te dio ni puto caso. Sí, efectivamente. Y porque yo les dije, no voy a ver montaje. Pero... Sí, claro. Entonces, varía mucho. Yo creo que varía mucho. Y ya digo, es muy distinto, aunque lo decía muy bien Diana antes, el compromiso en la escritura será igual, pero yo creo que es muy distinto que tú te incorpores a trabajar en la idea que alguien tuvo, ¿no? y te empapes de ella y vas con esa, que te pongas desde una cosa que se te ocurrió a intentar construirlo, claro, y que vamos incorporándonos y se va habiendo aportaciones de muchos sitios, pero estás como en todo el proceso, ¿no? Ahora hablamos del montaje, que yo creo que es el gran desconocido para la gente de fuera y donde se hacen todas, pero sí quiero hablar sobre esa parte del guión. Diana, ¿tú eres de los que le gusta estar en rodaje como guionista o dejo de eso, no quiero saber absolutamente nada de lo que se está rodando? Pues a ver, claro, a mí si es un proyecto, claro, es lo que decían, ¿no? Si realmente sí que tienes una producción ejecutiva, creativa, de alguna manera dentro del proyecto y tienes como ese compromiso de, pues por ejemplo, yo esto lo hicimos en la serie de Luis Melia, una serie en la que pude hacer la producción ejecutiva porque no le importaba a nadie. Claro, fue como estos están haciendo ahí sus cosas, como era un spin-off de Amares para siempre, dos personajes así como baratilla, pues nos dejaron hacer. Y ahí, claro, cogimos el toro por los cuernos, hicimos, además Borja, mi compañero guionista, es el director de la serie también, con lo cual estuvimos involucrados de principio a fin y a mí eso me encanta y siento que cada vez me apetece más hacerlo. Yo, por ejemplo, es algo que no haría a lo mejor con todos los proyectos tampoco. Hay proyectos que pienso, esto se me queda a mí grande o no, pues un proyecto en el que no quiero estar haciendo esto y prefiero trabajar de otra manera o trabajar entrando, lo que decís, a trabajar con alguien que tenga, incluso como lo he hecho otras veces también, a escribir capítulos de una serie con un creador o una creadora que ya me gusta muchísimo y digo, pues me pongo ahí a trabajar y fenomenal. Entonces, bueno, yo creo que siempre es... Claro, cuando lo empiezas a hacer hay algo ahí que si te gusta, pues ya te pica y te encanta estar en todo el proceso. O sea, a mí me pasa y tengo un poco también esa cabeza, sobre todo para algunos proyectos. Pero bueno, que igual creo que es lícito y habrá guionistas que a lo mejor no quieran hacer nunca una producción ejecutiva y no es ni mejor ni peor, es distinto, simplemente, y son tareas distintas. Jorge, ¿te lo pasas mejor en el rodaje o en el montaje? Como ganador de un montaje, que yo creo que también estas cosas hay que recordarlas. Es muy diferente. Yo disfruto muchísimo los dos procesos, pero son muy, muy diferentes. El rollo es básicamente que el rodaje es brutalmente más intenso, para bien y para mal. Entonces, la diversión es mucho mayor, y la emoción y también los agobios y las pesadillas. O sea, el rodaje puede ser devorador y nunca hay tiempo para hacerlo todo, y tienes que sacrificar cosas y es como terrible. Es muy, muy, muy intenso. Y en cambio el montaje se parece mucho más al proceso de escritura, es más tranquilo, más reflexivo, pruebas, miras, más solitario, pero al mismo tiempo a mí me parece súper gozoso montar,
porque de repente es el momento en el que todo aquello que estuviste durante un montón de tiempo trabajando, de repente se convierte en algo concreto, se convierte en cine, o sea, es la película, por primera vez aparece, y eso es una gozada, y ver la relación bestialmente sutil entre un plano y otro, y cómo puede cambiar las emociones que provoca, de que cambies unos pocos fotogramas para arriba y por abajo, me parece pura magia. O sea, es como la cocina de la sutileza, es una preciosidad de trabajo. Pero mucho más tranquilo, solitario, y reconozco, y a mí como que me va el rock and roll del rodaje. O sea, me lo paso muy bien. Cuando hay grandes líos y tal, me divierto mucho. Y también cuando hay cosas pequeñitas de actores, también lo disfruto mucho. O sea, me parece una gozada. Pepe, aquí la probabilidad es que te tienes que enfrentar con tu hermano, pero ¿hay más cosas que te sorprenden de lo que ves que se está rodando o de lo que ves después una vez montado? No te entendí. ¿Te sorprende más cosas que ves cuando se están rodando de yo jamás me lo hubiese imaginado así, o una vez que lo habéis montado hasta que no lo habéis montado no te sorprende? Bueno, yo voy muy poco a rodaje, siempre tengo la sensación de no pintar nada. Es como, a mí, bueno, hace muchos años me gustaba jugar al mus, pero no entendía que alguien estuviese viendo jugar al mus, ¿sabes? Entonces, yo en rodaje tengo la sensación de que sobro, ¿no? En general. Entonces voy muy poco alguna vez, y recuerdo alguna vez, pues precisamente con Mareas, que yo no sabía qué había que hacer, porque recuerdo, esto fue un caso con Emilio. Una actriz estaba diciendo mal su frase, yo decía, intervengo, ¿no? Pero al final intervine porque le dije a Dios, ojo, porque está diciendo esto y luego va a pasar esto otro, ahí va a haber un problema. Y yo, perfecto, y lo cambiamos. Pero a priori, yo tengo la sensación de que toca estar calladito, ¿no? Digo, está clarísimo que el follón del que está hablando Jorge pide que haya una cosa como muy jerarquizada de toma de decisiones, de que aquí no es que nos vayamos a poner a opinar todos. Claro, tú trabajas mucho en esa primera vida, que es la de la escritura, en la que, por supuesto, hay las notas, hay las versiones, y vamos incorporando, y tú, a mí me parece que, vuelvo a las palabras, a mí debo confesar que no me gusta nada, y cada vez pienso más en el error que fue, o en la pena que fue que a alguien se le ocurriese hace unos 100 años inventarse la palabra guión. Porque hizo que nosotros seamos guionistas y no escritores. En todos los países, bueno, quitado en Brasil también tiene una palabra que le llaman roteiro, que me hace mucha gracia, pero si no en todos los países es script, escenario, es folleto, lo que sea. Nos olvidamos de que somos escritores. Entonces, lo que somos es escritores, y escribimos una película, escribimos una serie, y por lo tanto la imaginamos, ¿no? Obviamente hay una distancia entre lo que tú te imaginas y lo que te encuentres, es inevitable que la haya. Entonces, a mí lo que me parece un poco tonto, y creo que es una enfermedad profesional de los guionistas, lo de quejarse de lo que no te gusta y no mencionar todo eso que te gusta mucho y que no estaba en lo que tú habías escrito, ¿no? Entonces, siempre hay diferencias, obviamente, pero es que algo se está ejecutando, ¿no? Alguien ha hecho una lectura y lo está ejecutando, pero lo está ejecutando quien dirige, lo está ejecutando los actores que interpretan en los personajes, el director de arte que ambientó, y eso, yo ya, a veces, pues por tu vanidad o tu tontería, dices, ay, esto no quedó bien o tal, pero es olvidarse de algo tan básico como que el cine, que aunque se puede hacer de muchas maneras, es una obra colectiva. Tú has tenido la suerte de estar en una de las primeras vidas, y a lo mejor, si te mola y tienes esa posibilidad, participas de las otras, pero es una obra colectiva. Es la suma o resta de varios trabajos. Yo voy a hacer 2 o 3 preguntas más, lo digo sobre todo para la gente de la sala, para que os preparéis, y hasta que salten los chicos de la fuente, yo creo que tenemos unos 30 minutitos para que hagáis preguntas aquí en la sala, y también porque se inaugura el festival a las 9:30, que nos dé tiempo a poder acudir todos allí. Así que 2 o 3 preguntas. Tenemos ya la serie o la película hecha, y ahora hay que venderla al público. Diana, y esto yo creo que es uno de los grandes cambios de los últimos tiempos. ¿Cómo es tu relación con la gente de marketing de las plataformas y de las cadenas y con los medios de comunicación? Ahora que los guionistas también tenéis que hablar con la gente. Sí, tenemos, pero no siempre nos dan el espacio. Eso también.
Pues a ver, realmente lo que es muchas veces yo creo el marketing, últimamente creo que está muy metido en los procesos desde el inicio. O sea, yo tengo la sensación de que cada vez más el marketing, de hecho, es como muy determinante a veces para que salgan las series, que ya me parece una cosa que dices, es tremenda. O sea, que hay series que se caen a veces también, pues porque en marketing no saben muy bien cómo van a vender esa serie. Eso hace que a lo mejor proyectos que puedan tener un riesgo o por originalidad, porque no se parezca a otra cosa, por lo que sea, pues muchas veces ese miedo a no saber cómo venderlo internacionalmente, cómo comunicarlo, hace que haya proyectos que se paralicen ya en fases de escritura si no es algo que ven muy claro. Y luego, una vez que ya está hecho y que sí que se va a promocionar, pues hombre, yo creo que sí sí tengo la sensación de que al final los guionistas, pues nosotros yo creo que ha habido siempre como una historia que se ha repetido de que no nos gusta estar en los sitios, no nos gusta hablar, que somos muy tímidos, que queremos estar en casa, y tampoco es verdad. O sea, creo que dependerá de la persona, del guionista o de quien sea. Hay gente que estamos encantados de ir a una rueda de prensa o de hablar con alguien de comunicación o con quien sea, o poder comunicar algo que tenga que ver con la serie, incluso en la línea en la que se haya podido establecer una comunicación, o sea, una estrategia de comunicación o lo que sea. Entonces, porque al final tú conoces bien la historia y hay muchas cosas que sí que te competen a ti y que podrías comunicar muy, muy bien. Entonces, bueno, pues yo creo que igual pues es algo que siempre reclamamos o tendemos a reclamar cada vez más, y hay sitios donde tienes los espacios y otros pues que no tanto. Jorge, ¿cómo ha sido vuestra experiencia, además, con la fuerza de Movistar Plus para las dos series que tenéis pendiente de hacer, cómo ha evolucionado y cómo ha sido esa relación con la gente de marketing a la hora de vender las series? Pues, a ver, nunca tuvimos una relación demasiado directa con el marketing. Sí que siempre participamos, tanto en Hierro como en Rapa, como en esta, del proceso, íbamos comentando, pero normalmente es más a través de la gente de contenido y demás. Y bueno, en algunos casos tengo la sensación de estamos más en la misma, otras veces no tanto. Incluso en algún caso, tengo la sensación, por ejemplo, de que en Hierro al final dimos algunas vueltas para acabar un poco en el sitio inicial. Por ejemplo, recuerdo, en Hierro había mucha discusión con lo de si había un personaje protagonista claro, si eran dos protagonistas, y eso nosotros teníamos como muy claro que era el protagonismo estaba muy compartido, y acabó siendo como muy claro así en la venta de la serie. Pero bueno, digamos, sí que yo realmente en estos años trabajando con Movistar y con todo el equipo que había hasta ahora, fue como muy cómodo porque incluso cuando había disparidad de opiniones, y esto a mí no me había pasado siempre con otras cadenas, la discusión era sana. O sea, la discusión no era desde un lugar de desprecio de aquí somos los listos y vosotros sois unos pringaos que no tenéis ni idea. No era una lucha de egos, sino una lucha de gente apasionada por contar una historia y con distintos puntos de vista. Entonces realmente para mí estos años fueron relativamente cómodos. Incluso las sesiones, pues a veces pues no convenzo a los demás, pues nada, pues cedo yo. Pero siempre era, desde ese lado para mí siempre fue cómodo, porque no era una lucha de egos, que es de lo más terrible que puede haber en este negocio y pasa con mucha frecuencia, y que de repente los argumentos no tienen nada que ver con la lógica, ni con cómo lo veo yo, ni con la creatividad, sino con quién manda. Y es que coñazo, esa forma de ver las cosas. Pepe, yo quería cerrar, ya hemos emitido, se ha funcionado muy bien, y antes teníamos un barómetro clarísimo que era esta la audiencia que es la serie, y a partir de aquí la cosa funcionará. Y eso ha estallado por los aires. ¿Qué feedback tenéis vosotros de la plataforma y esa flecha famosa de tendremos segunda temporada o no? ¿Eso cómo llega a día de hoy con el mundo de las plataformas? A ver, hay una cosa que es curiosa, cómo cambió el mercado y cómo cambió el mundo, ¿no? Antes tú ibas al cine o encendías la tele y eras muy anónimo.
luego salían las audiencias o había lo de los resultados de taquilla y tal. Se habían conocido muy bien los resultados, no se sabía nada de la audiencia. Hoy nosotros como audiencia saben nuestro DNI, desde nuestra dirección, nuestro nivel de estudios, qué es lo que compramos en Amazon, etc. Hay un montón de información sobre el público y hay una opacidad enorme sobre los resultados. Es así, todo se dio la vuelta del calcetín y estamos ahí. Sí creo que hay algo, desde luego hay una cosa que si quieren segunda temporada o quieren algo que pudiese ir en la línea de aquello, o ¿qué más ideas tienes? Debe significar que funcionó, ¿no? Y para mí eso es suficiente, ¿no? Yo creo que de todos modos hay algo que para mí es muy chulo en lo del feedback, y creo que es algo que las series de televisión conquistaron en los últimos años gracias al cambio de paradigma, que es lo de que sean stock, que las series no se consuma su vida en su emisión, sino que siguen. El otro día alguien estaba entusiasmado porque acababa de ver Hierro y yo decía, qué bonito, ¿sabes? Es como porque está ahí, es decir, si quieres la ves, es como una novela, como un tal, y yo creo que hay estamos en el rollo de cómo funciona o cómo deje de funcionar, pero hay algo que a lo mejor no es muy práctico, pero para tu foro interno, que es, mira, eso quedó ahí. Y casi lo importante es, yo me siento más o menos contento, más o menos orgulloso, o diría, por favor, que el tiempo pase pronto y esto se olvide. Porque eso va a seguir ahí. Yo creo que eso es chulo, ¿no? Diana, tú además has pasado de la audiencia de una serie diaria en la que os decían todos los días, y yo no sé cuánta presión nos daba el equipo de guión en Amares para siempre, esa audiencia, a qué datos te han dado de Disney Plus, y esto lo enlazo porque si no Alejandro no invita más veces, qué pasa con la segunda temporada de La Suerte. Cuéntame cómo ha sido pasar de un sitio a otro. Pues, a ver, empiezo por el final, porque realmente La Suerte, lo siento, Alejandro, no va a haber segunda temporada, que yo sepa de momento. No. He estado guardando la respuesta porque no quería pero ya está, te lo tenía que decir. No, en principio, pero igual, es lo que decían, no hay como mucha opacidad, yo tampoco, no tenemos muy claro a veces pues si ha funcionado bien, ha funcionado mal. Hoy día también es como todo muy relativo, ¿no? Porque no sabes qué es funcionar bien o mal, qué es un éxito, qué no es un éxito, que algo perdure. Para mí eso sería maravilloso, que algo perdure, porque hay tantas cosas, que algo, pues lo que decía Pepe, ¿no? Que se siga hablando de una serie con el tiempo, pues eso yo creo que es lo más bonito que hay. Luego puede ser pues que no haya funcionado internacionalmente, pero haya funcionado aquí, eso no sea suficiente, o que haya funcionado aquí pero no como esperaban. Nunca sabes realmente lo que está pasando, y es verdad que yo pues ahora mismo tengo esa conciencia de, bueno, lo haces, intentas hacer el trabajo lo mejor posible con toda la honestidad del mundo y ya está. Y te vas contento con eso, porque si te tienes si tienes que pensar en los datos o en el no sé qué, pues estarías todo el día aquí con el corazón en un puño. Y sin embargo, justo lo que dices, ¿no? Con Amares para siempre, o por ejemplo el caso de Luis Melia, pues es todo lo contrario. O sea, eran unas series donde tenías mucha conversación al respecto, porque había mucha conversación en internet también, porque eran series diarias. En Amares para siempre había foros, antiguamente estos foros donde la gente comentaba y se cagaba en los guionistas porque no sé qué personaje tal, y era muy divertido. Y hacían también de estos grupos que lo llaman qualities, que cogían un grupo de diferente gente, perfiles y tal, y les hacían preguntas, y entonces sabías pues cuál era el personaje que más les gustaba, cuál les caía muy mal, tal. Entonces era como divertido. Y con Luis Melia, por ejemplo, que Luis Melia es una serie que era, la que digo de no le importaba a nadie, por eso nos dejaron hacer, realmente fue una serie que tuvo un fandom muy intenso, pero muy intenso. Yo es de las cosas más bonitas que he vivido con una serie, porque siendo una serie muy pequeñita, ha seguido la gente hablando hasta hoy. O sea, yo todavía me llegan notificaciones a redes sociales de alguna fan de Luis Melia que ha decidido, ahora están unas cuantas intentando hacer un documental con experiencias de gente
a las que Luimelia les cambió la vida o les pareció una cosa importante, o es una pareja de chicas lesbianas, que la serie en Amar es para siempre era en los años 70, y en el spin-off, que es lo que es Luimelia, estaban ya en 2020, entonces la vida era otra, la que tenían, pero con el mismo espíritu un poco de los personajes, y todavía pues te escriben, o sea, la gente directamente, o sea, para mí, de las cosas más bonitas que he vivido de audiencia ha sido en Diaria y ha sido en Luimelia. De hecho, yo recuerdo un mensaje que me mandó una guionista de cuando hubo como un apagón en Puerto Rico, me parece, y pues nada, se quedaron sin luz de nada durante unos... Bueno, aquí hemos vivido apagones, que es como, Dios mío, sin nevera, sin tal y cual, y el mensaje... Había puesto a alguien como en redes sociales, qué bien que ya ha vuelto a la luz, porque puedo ver la novela. Que era como, ¡guau! O sea, era esta sensación de decir, ya está, a mí ya con eso, ya los objetivos cumplidos, eso es. Yo tengo mi última pregunta, que suele ser la misma que hago siempre, así que sobre todo para los que estéis aquí, que vayáis pensando la siguiente. ¿Qué habéis visto recientemente que os haya gustado, sea serie, sea película, y que podamos recomendar y que podáis hablar de ella? Empezando por ti mismo, Jorge, de allí al fondo de la mesa. Pues yo estoy ahora mismo viendo El Cabo del Miedo, y cada vez que la estoy disfrutando, no sé si voy a seguir disfrutándola hasta el final, porque son 8 episodios, que cada vez se me hacen más largas las series, algo de, si pueden ser de 4, ¿no? ¿Cómo molaría? Pero realmente la estoy disfrando, me parece una serie es muy potente lo que hace Bardem. Bardem está brutal. Pepe. Pues mira, yo tengo muy mala memoria, así que hablo de justo la última que vi, y que fue de ver la 5ª temporada, que leí que estaba bien, y me la vi y coincido. A mí me había entusiasmado de ver y me había cabreado muchísimo, y la dejé a mediados de la 3ª, dice, no, y me vi la 5ª, y el episodio 7º de la 5ª temporada es de esas cosas que dices, ¡jo, qué bonito es esto! Eso está muy bien. Y por último, Diana. Pues yo me pasa que a veces no voy nada al día con nada, voy viendo cosas antiguas que ya ha visto todo el mundo y que con suerte no me hayan hecho spoiler, pero así ahora, por ejemplo, empecé a ver una serie en Filmin danesa que se llama La Orquesta, que es una tragicomedia ambientada todo como en una orquesta, o sea, de música muy grande, y habla pues de todo lo que tiene que ver con los egos, con muchas cosas, pero es tragicomedia con esta cosa muy danesa, y me está gustando, o sea, llevo pocos capítulos y me está pareciendo muy divertida. Luego está muy bien, también ejecutada. ¿El qué? Los de Borgen, ¿eso o no? Pues no sé. Puede ser. Sí, yo no la he visto. Está muy bien. Y me está gustando un montón. No la tenía yo en el radar y me está gustando mucho. Y luego en el cine vi hace poco la peli de Viva, la nueva bueno, es la primera película que ha dirigido Aina Clotet y que la escribe también Valentina Viso, que es como una de mis guionistas favoritas también. Y está muy bien también la peli, la verdad es que me gustó. Pues como prometía, 15-20 minutitos yo creo que tenemos para preguntas del público. Carmen, ¿cómo lo hacemos? Levantar la mano y vamos haciendo, todos vosotros. Yo creo que sí, porque micro no hay... Así que, si Sí, levantáis la mano, bien. yo voy dando orden. Yo creo que se escucha. O que Sí. grite más. Abrimos fuego. Bueno, gracias primero por los testimonios, me parece que son muy enriquecedores para todos. Mi pregunta es más bien respecto al proceso, y hablaban de estas conversaciones entre producción ejecutiva y guión, de estas notas, de estas entregas de versiones y tal. ¿Cómo se maneja, digamos, hay una norma que se suele establecer en la industria para tener ese diálogo? Como las comandas en la etapa de montaje, por ejemplo, ¿cómo lo lleváis? ¿Cómo es el flujo, ese flujo de trabajo, digamos? Varía mucho, ¿eh? Varía mucho en función del proyecto y ahí hay culturas empresariales también. Hay quien es imposible que cumpla plazos en la entrega de notas, hay quien
las da por escrito y quién no las da por escrito. En general es raro que se den por escrito porque lo escrito como que queda y lo otro... Lo otro es blanco, negro, ¿y quién lo dijo? No, yo sabemos. dije gris maré. Sí. Por eso es mejor... Varía un montón. Sí que es cierto que cambian mucho las cosas cuando hay plazos que cumplir. Si hay que terminar las entregas, de repente todo fluye. Y si no... Se puede alargar. Puede alargarse y en el desarrollo normalmente no tiene por qué haber prisa y puede ocurrir lo de que tarden un mes y tú estés un mes esperando ¿qué? Y tal, pero depende, ¿eh? Y también pasa lo de retrasos en entregar también las versiones, ¿eh? Que no hay una está muy poco codificado. Puede ser que en una determinada cadena o una determinada productora sí lo tengan un protocolo muy claro, pero será ahí. Vas a otro sitio y tendrás que enterarte de cómo funciona. Sí, y por ejemplo, yo creo que cambia mucho de si por parte de la cadena o de la plataforma, si realmente quienes pasan las notas y con quien tienes la conversación tienen capacidad de decisión o son más intermediarios que están preocupados por hacer lo que le interesa al jefe que no está, que eso puede ser incomodísimo, y eso cambia mucho. Porque si hay capacidad de decisión, aunque no sea definitiva, aunque puedan tener pasos por encima, pero entonces la conversación fluye de una forma más natural y cada uno opina una cosa y se comenta, y es más sensato todo. Si no, yo cuando viví lo de que realmente quien decidía no estaba presente, era como terrible, porque es como tener ahí al padre de Hamlet. A veces es más saladura. Pero sí, efectivamente, yo diría no hay ninguna norma y cada proyecto, cada productora, cada canal y también grupos creativos, porque cambia mucho de que sean unos guionistas u otros, unos directores u otros. O sea, es tan humano que todo que cambia muchísimo. ¿Creéis que faltaría algún tipo de regularización de este protocolo para comodidad o...? Yo creo que no. Yo por mi parte creo que no, porque por otro lado creo que por lo menos de lo que me resulta más atractivo de este trabajo es lo cambiante que es y lo de que cada proyecto es un mundo, aunque pueda haber ciertas cosas en común, pero realmente de alguna manera cada vez que empiezas un proyecto te estás inventando una manera de trabajar, es decir, no por completo obviamente, pero de alguna manera eso, es como al final son relaciones humanas, son un grupo de gente haciendo una obra audiovisual. Entonces, a mí me va bien lo de que no haya algo demasiado estipulado y que se vaya organizando de forma más orgánica. No sé si alguien preferiría que esté como muy más estipulado. Sí, es verdad, lo que es como complicado, sobre todo ahora, también una cosa que ha cambiado es que ahora las plataformas son internacionales, o sea, antes había como cadenas de televisión nacionales y al final se decidía aquí en España. Pero ahora, pues, por ejemplo, pues Disney, Netflix, HBO, o sea, al final tienen que reportar a Londres, a Estados Unidos o a donde esté el poder de decisión. Entonces, incluso la persona que más poder de decisión pueda tener en España de contenidos, a su vez es intermediario de algo que está por encima y hay que mandar siempre los guiones traducidos, con lo cual todavía se alarga más el proceso y sí que yo también tengo la sensación eso de que al final hay como mucho intermediario, cambia mucho si en los departamentos hay personas que escriben, por ejemplo, y son guionistas y vienen del guión y las notas que te pasan y el análisis que tú puedas hacer, así es alguien pues que a lo mejor está siguiendo otro tipo de criterio, pero a la larga, al final, como que tiene que haber una última palabra de alguien y sí que es esa sensación de que a veces se alarga todo mucho y que donde te han dicho blanco, mañana es negro, por esa razón. Así que bueno, creo que funciona un poco así. Yo estoy recordando no citaré nombres, pero lo de lo raro que pueden ser las cosas. Yo recuerdo una experiencia trabajando en el desarrollo de una serie para una plataforma que
la cosa no estaba funcionando bien. Creo que queríamos hacer series distintas. Esto muchas veces ocurre, que se quieran hacer series distintas y se tarde en descubrir. A veces no se descubre hasta que está terminada la serie. Pero de repente nos encontramos, yo no sé si era en el paso creo que habíamos entregado segunda versión del piloto, y de repente, unos días después, tenemos en el correo electrónico una tercera versión que había escrito uno desde la plataforma. Y era lo de, vale, entonces, ¿qué hacemos? ¿Te damos nosotros notas a ti? ¿Cómo? Era como, digo, puede pasar de todo. ¿Sabes? Eso había sido una situación tan marciana. Yo decía, ¿y dónde nos deja? Digo, pues escríbela tú, ¿no? Digo, Sí, esto de televisión española, de los cursos de televisión, escríbela tú. Tal cual lo había hecho, ¿no? Entonces, pues muy bien, pero ¿no? Es todo muy anómalo. Sin dar por nombres, porque yo lo he vivido a través de otras personas. ¿Ha pasado alguna vez que en esto de las versiones en los que tú estás trabajando para una productora, nace una idea de ti, la productora empieza a trabajar para ella realmente y acabar firmando a otra persona? Empieza a ser tú el germen del guión y acabar con otra serie completamente diferente, con una idea original tuya, pero que se ha ido a otra cosa. ¿Eso es muy habitual? No sé, sí. Que acabe siendo otra persona, que acabe compartiendo guión ya con otra persona. Bueno, a mí eso me ocurre. Que está ahí a otro lado. Sí. Vale, yo tengo la sensación de que no es habitual, o sea, de que puede pasar, pero que no es habitual. Pero... No, yo preguntaba, sí. Claro. Es que era lo que hablábamos de que los procesos de desarrollo pueden ser como una cosa muy fluida, que sea muy sensata, muy lógica, muy constructiva, o pueden ser una cosa medio pesadillesca, donde ya nadie recuerda al final porque estábamos aquí, qué queríamos hacer. Yo eso sí que incluso por muchas razones, Primero porque lo de esa contradicción que decíamos que existe y nadie quiere reconocer, en algún momento tiene que aflorar. Puede ocurrir es algo que no es extraño que pase, que haya cambios, por ejemplo, en la productora o en cambios de ejecutivos, digamos, en la productora o en la academia, y de repente sea lo de, se quiere hacer otra. Hay 1000 razones que pueden hacer que eso ocurra y que sea una mala o una buena noticia que tu nombre ya no esté en créditos. Eso puede pasar. Perfecto. Yo quería preguntar, has comentado que para empezar sería bueno laboratorios de escritura, o no sé si hay algún otro proyecto. ¿Cuál recomendarías para principiantes? Pues a ver, hay varios. Yo creo que las comunidades autónomas, cada una también tiene, o sea, ahí pues si seguro que en internet al meter laboratorios o algo así sale. O sea, nunca he hecho una búsqueda, pero hay, por ejemplo, pues unas residencias en Navarra, hay incluso en Extremadura, en Cataluña, están las residencias de la Academia de Cine también. Luego las entidades de gestión también tienen laboratorios, por ejemplo, Dama tiene Dama Ayuda. Tiene un laboratorio también que se llama Segunda Versión, que es para mayores de 50 años. En Canarias hay uno que se llama Isla Aventura. Hay que mirar siempre bien las bases para ver si realmente el proyecto encaja, porque no os podéis imaginar, la gente no lee las bases, envían cosas que dices, pero esto, o sea, si la historia tenía que ser en Canarias, ¿por qué ahora es en Albacete? Pone aquí, ¿sabes? Entonces, es como que cada uno pues tiene sus características. Hay algunos que sí que son para gente que esté empadronada allí, habrá otros que sí que sean abiertos a todo el mundo, o sea, es ir mirando, pero estos son algunos así como que se me ocurren a priori, y seguro que mirando hay como también más cosas. Yo creo que en general las asociaciones de guionistas tienen muy buena información sobre todo esto, o sea, entras en Alma o entras en la Unión de Guionistas o tal, y seguramente tengan mucha información, ¿no? Sí, yo creo que es eso, vamos, se me ocurren estas que te digo así como las más conocidas, yo creo. Y no, iba a decir que de lo que comentabais también, yo sí que tengo la sensación de que también con el tema notas o esto, hay algo de cuando depende mucho de quién esté detrás del proyecto, del talento, como dicen ellos, que haya y la confianza que te den en ese sentido. Es como, o sea, no es lo mismo tú estar en un proceso como guionista
que donde todavía no ha incorporado una directora, un director fuerte o que ya haya hecho cosas que ellos puedan decir, vale, dirige así, esto les da como una confianza. Hay siempre como más miedo, y cuando hay como mucho miedo porque algo hay riesgo, ahí empiezan las cosas de todo el mundo volviéndose loco porque hay miedo, y entonces, aunque seas tú el que dices, vale, yo soy la persona que está al volante, de verdad, confiad, mi criterio, yo os digo que esto está funcionando así, hay algo de, bueno, pero no, alguien duda y entonces se le hace dudar a otro y empieza el ejemplo que tengo es, nosotros la suerte, creo que hay cosas que hemos podido hacer con esta serie porque Paco Plaza era el director. Eso es así. O sea, tener a Paco Plaza detrás, son 2 directores, Pablo Herrero y Paco Plaza, los 2 estupendos, pero bueno, Paco tiene un nombre, es un director muy reconocido, y tener a Paco detrás para mí ha sido una maravilla como guionista, porque él ha estado también involucrado en el proyecto desde el principio, con lo cual muchísimas decisiones de cosas que dices, pero bueno, este capítulo, y hacer un capítulo ahora sí, y eso tan raro, tal, como lo iba a hacer él, ha sido todo muchísimo más fluido que si hubiéramos ido Borja, que es mi compañero guionista, y yo con este mismo proyecto. Estoy segura que ahora mismo la suerte no sería lo que es, sería un destrozo Frankenstein, y probablemente ni se habría hecho, por lo menos como nosotros como guionistas, porque nos habríamos ido del proyecto mareados, y creo que eso cambia muchísimo, o sea, quién esté detrás. Sí, sí. No, y de nuevo la confianza, ¿eh? Pues yo recuerdo, por ejemplo, en nuestro caso, yo recuerdo con el cambio bestial de Hierro 1 a Rapa 3, o sea, claro, el Hierro 1, directamente la primera semana de rodaje, la cantidad de notas que me dieron, o sea, el viernes aquel yo lo recuerdo como una pesadilla, entre Movistar y Arte, era lo de, madre mía, claro, porque tú vas viendo los brutos de cada día. Desde el primer día. Entonces a mí el viernes de aquella primera semana de rodaje tuve conversaciones con Movistar y con Arte, y yo lo de, la cantidad de notas que me dieron, de cuidado con esto, dices, madre, o sea, no tenía mucha confianza, honestamente, en ese momento. Y en cambio, en Rapa 3, en la tercera temporada de Rapa, yo recuerdo el último episodio de la última temporada, fue la primera vez que entregamos el montaje y no hubo ni una sola nota, ni una, 0. Era la primera, yo creo que y única vez que pasó, porque todavía no estamos. Sí, había sido hubo una evolución de la confianza clara. Yo creo que ahora tengo una preguntita más. ¿Tenéis alguna cosa? Bueno, sí. No, iba a decir, con todo lo que habéis dicho, que ha sido muchísima información, desde luego tendría muchísimas preguntas que haceros. El factor suerte es innegable, ¿no? Porque ahí está una serie, una creación del guionista. Guionista es un escritor, es como escritor es un creador, y el creador, yo preguntaría, ¿se rinde a los gustos del público cuando ves el panorama general de series? ¿Incorporas elementos que pueden gustar actualmente y que pueden ser competencia, ¿no?, con lo que hay? O simplemente, os entregáis a la creación y esa creación es muy vuestra y es intocable. ¿Sí? Intocable, ¿no? Intocable no. Bueno, habéis dicho que hay muchos factores porque también tenía otra preguntita que habéis hablado de ¿qué es, montador o montajista? Montador. Bueno, también sí, montajista. Yo no conocía. Sí, por ejemplo, en IMDb pone montajista. ¿Quién es la película al final, del director o del montador? Porque interviene, ya habéis dicho, habéis aclarado que el factor del montador es muy importante y parece que interviene mucho en cómo va a ser la película, cómo se va a presentar la serie, el capítulo. Yo diría, sin duda es un arte colectivo, Claro. Y esto de una película de una serie D es casi más una etiqueta de la prensa que la realidad, porque realmente para poder atribuirle a una sola persona la totalidad de la obra es que tienes que haber hecho básicamente todo.
¿sabes? Es lo de... Porque incluso alguien que sea el guionista único de la historia, que la haya dirigido, que la haya producido, de forma que haya participado en la decisión también de cómo se hace, porque eso afecta de una manera muy determinante en el resultado final, y que haya tomado todas las decisiones y no haya tenido que negociar nada con ningún financiero, o sea, que básicamente haya puesto la pasta. Tienes que haberlo hecho todo, pero a continuación, entre que tengas una actriz protagonista u otra, o un actor protagonista u otro, también va a ser una película diferente, una serie diferente. Es decir, es claramente un trabajo colectivo. Y obviamente hay unas pocas cabezas que tienen mucha más relevancia en el resultado final que otras, obviamente, pero es trabajo colectivo sin duda, y saber qué pertenece a quién o qué tal es realmente complejo. No es algo muy fácil de determinar. Sí. En tu currículum de aquí ahora has puesto el creador de hierro, ¿no? Y creador es, bueno, pues yo ya sé a quién tengo que achacarle la... No, el creador suena al triángulo con el ojo, ¿eh? No, claro, es una palabra muy bonita. Sí. Es que la protagonista tiene mucho que ver también. No, por completo. Bueno, no, claro. ¿Elegisteis o se eligió una protagonista que vamos a ver. No era su papel, bueno, era su papel porque estuvo fantástica la acción dramática, que no estaba acostumbrada yo a verlo, bueno, al público en general, ¿no? A ver a esa actriz, a verla en esa actuación, ¿no? Absolutamente. Y el músico que hace, ¿no? Bueno, en este caso la pareja de compositores que hacen un universo sonoro, tenemos como muy desarrollado ese músculo que une la obra con el autor, ¿no? Y que la obra sea la proyección del alma del autor, ¿no? En la poesía, en la pintura, en la novela, etc. Y parece que nos cuesta un montón aceptar la realidad de las obras colectivas. Pasa con el teatro. Con el cómic está mejor resuelto, porque como prácticamente son tres, el guionista, el dibujante y el colorista, pueden estar los tres y está, ¿no? Pero nos cuesta muchísimo. Y por lo tanto intentamos estar siempre proyectando en las series esa manera de pensar que es obra / autor. En las series, en los últimos años, que cambió tanto eso, a alguien se le ocurrió, no sé a quién, y desde luego con fines absolutamente comerciales, que molaba el título de creador. Que, claro, digo, lo piensas un poco y dices, esto tiene gracia, ¿no? ¿Qué significa creador? Vete tú a saber. Como que vete tú a saber qué significa guionista, ¿no? Lo que decíamos. ¿Guionista es que se le ha ocurrido del todo o tal? ¿O es un...? Es más concreto. Guionista, creador es muy amplio claro. La palabra, pero guionista es muy concreto, porque es precisamente el que ha escrito la idea. Claro, es que sobre esto, perdón, no sé si habéis acabado, Pepe. Pero sí, claro. Era simplemente decir, entonces, a alguien le pareció que molaba acuñar este término para vincular las series también con ese mundo de la autoría, ¿no? Y darle ese papel. Es decir, que como engloba tantas cosas, la música, la interpretación, el guión, que se va... Pero es lo que decía Jorge, al final es aceptar... Es una creación... Claro. De todas maneras, es por la palabra. La palabra creador es que es una palabra que decíamos que parece que es el triángulo, que es una cosa divina, pero en realidad hay una cosa mucho más práctica con todo eso. O sea, los títulos de crédito son algo sobre lo que se ha pensado muchísimo en todas las industrias del mundo. Y se acuñaron una serie de términos que son las que han estandarizado básicamente los sindicatos también en el mundo. O sea, ahora mismo la palabra, o sea, el creado por ejemplo, es un crédito que en el sistema, o sea, en el sindicato americano es este. Aquí hay una federación de sindicatos europeos, que es la FSE, de guionistas europeos, que tiene también un estándar. Los sindicatos al final han establecido un estándar precisamente para intentar explicar
a qué corresponde cada crédito basado un poco en lo que se ha ido haciendo en la experiencia. Creo que la palabra creado, pues justamente parece que es una palabra que yo a veces te da pena porque dices demasiado bonita, se tendría que haber llamado escrito por y así nadie se metía ahí, que no hubiera escrito y ya está. Porque el creado por, en realidad, lo que establece básicamente es que el creado por es un guionista, es una persona que escribe, que ha tenido que escribir dentro de una serie el argumento de la serie o participar como guionista en el argumento de la serie y además haber escrito en el capítulo piloto, una parte por lo menos del piloto, o haber estado en o piloto, o por lo menos en lo que es dialogar, etcétera, o tener un capítulo, que es lo que muchas veces también bajar a guión te da el tono de una serie y algo concreto. Y realmente es un crédito de guión, el creado por, que se ha establecido así, pues de una manera que tiene que ver con eso, para que esté estandarizado de alguna forma y no se esté en cada vez que se hacen unos créditos discutiendo 700 veces. Pero en realidad tiene que ver con eso, el problema es la palabra, perdón. En el tiempo de descuento que cortamos un chico la pregunta y con eso terminamos. Muchas gracias. Sí, bueno, yo quería preguntar un poco sobre el riesgo al desarrollar y si las plataformas, por ejemplo, con cosas como han pasado recientemente, como que Movistar ha retirado, por ejemplo, la iniciativa al desarrollo de cortometrajes, a la producción. Si veis esa tendencia de alguna manera sucediendo a las plataformas apostando por cosas ya realizadas en vez de por cosas a desarrollar y cómo os afecta como guionistas, si lo habéis visto cerca, ¿qué opináis? ¿Hacia dónde va? Pues no lo sé, pero es una... yo no lo sé, a ver, yo tengo la sensación de que... a ver, ¿cómo lo digo? El que puedan estar desde el principio tiene la gran ventaja para quienes escribimos, para quienes desarrollamos proyectos, de que nos pueden estar pagando desde el principio. Pero tiene la gran desventaja de que se escribe lo que ellos acepten que se escribe. O se produce lo que ellos acepten que se produzca. Si alguien mencionó hoy fue en la comida, yo creo que lo mencionamos justo antes, a veces ocurre que alguien se lía la manta de la cabeza y produce una serie. Históricamente había ocurrido, yo creo que la primera fue lo de Los Vigilantes de la Playa, que serie impresionante. Esta la había cogido un tipo y la había producido y luego se la vendió a las networks en Estados Unidos. Pero aquí puede pasar, algunas veces pasa. Yo creo que Sequoia, por ejemplo, esto lo ha hecho alguna vez, ¿no? Lo de producir una serie y luego ¿a quién se la coloco? Claro, significa que tienes un músculo financiero tremendo. O, por ejemplo, yo digo, como guionistas, y ya bajando al terreno de la... a veces te preguntas, ostras, ¿y es mejor que intentemos conseguir un contrato de desarrollo y que nos financien, por lo tanto, la escritura? ¿O hacerlo por nuestra cuenta y así somos completamente dueños y pasa lo que tú quieres que pase? Hay una cuestión ahí de un grado de control que es muy difícil de saber, pero no sé, y luego está, creo que es algo mucho más concreto y mucho más específico, lo que mencionabas tú de Movistar y los cortos, que yo tampoco me sé la historia, sé lo que leí en internet, pero que me sonó a como a pues un movimiento empresarial muy concreto que no tiene por qué generalizarse, ¿no? Y veremos si no echan más atrás, Yo no tengo nada claro después de toda la respuesta que no tienen para dar. Bueno, Ojalá. Pues son las 9 de la tarde, o de la noche, o como queráis verlo. Muchísimas gracias a todas y a todos por haber venido aquí. Gracias una vez más a FICIE y a Fundación Mediterráneo. Y sobre todo, gracias a Jorge, gracias a Pepe y gracias a Diana por compartir su sabiduría con nosotros en esta maravillosa tarde. Gracias, de verdad.